¿Qué pasó después de la resurrección de Jesús? ¿Qué pasó después de que Jesús resucitó? ¿Se recuerdan que la semana pasada celebramos el domingo de resurrección? Precisamente que Jesús murió y al tercer día se levantó. Pero ¿qué pasó después de que Jesús resucitó? Miren, y después de que Jesús resucitó, sucedieron dos cosas muy importantes. Miren, número uno, Jesús les dio la gran comisión a sus discípulos. Una vez que Jesús les había demostrado que Él tenía el poder sobre la vida y la muerte, Jesús se les presenta y les deja una tarea, lo que conocemos como la gran comisión, cuando les dijo: por lo tanto vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y otras de las cosas que sucedieron cuando Jesús ascendió al cielo después de haber resucitado, es que Jesús ahora le dio lugar al Espíritu Santo. ¿Cuántos han escuchado del Espíritu Santo? Mire, nosotros creemos en un Dios que es uno solo, que se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada una de estas personas tiene una función específica. Cada uno tiene una tarea específica para con el ser humano. Jesús, al morir, resucitar y regresar al cielo, Jesús humanamente, o la persona de la Trinidad que representaba a Jesús, que era el Cristo, había cumplido con lo que le correspondía hacer con la humanidad. ¿Qué era lo que le correspondía a Jesús? Morir por nuestros pecados y darnos la salvación eterna. Y cuando Jesús asciende, le da lugar a algo, le da lugar a la persona del Espíritu Santo. Y miren, qué tan importante es este acontecimiento. Y este tema que te quiero compartir el día de hoy lleva por nombre una promesa cumplida. Y te quiero preguntar esto: cuando alguien te promete algo, ¿qué esperas? ¿Que qué? Que cumpla, ¿no? ¿Qué dices? Que me cumpla. Cuando alguien te promete algo, lo que esperamos es que lo cumpla. Y miren, Jesús, Dios había anunciado que el Espíritu Santo vendría a morar entre nosotros. Escucha esto: aproximadamente de 800 a 1000 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Miren, los profetas dijeron lo siguiente. El profeta Ezequiel 36, 26 al 27 dijo esto: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y dice el 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Déjame explicarte más o menos algo. En el Antiguo Testamento, o antes de Jesús, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo trabajaba de la siguiente manera: aparecía por momentos eventuales. Es decir, el Espíritu Santo se manifestaba en la vida de una persona para un momento específico, es decir, para una tarea que necesitaba cumplirse, y una vez cumplida esa tarea, el Espíritu Santo regresaba al lugar al cual pertenecía. ¿Cuántos han escuchado de Sansón? La Biblia dice que el Espíritu Santo venía sobre él, cumplió la tarea que tenía que cumplir, y ¿qué creen que hacía? Regresaba. Pero vean lo que el profeta Ezequiel está diciendo: llegará el día donde Dios pondrá su espíritu en ustedes. El profeta Joel dijo lo siguiente 800 años aproximadamente antes de que Jesús naciera, y dijo esto: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu, y en aquellos días. Esta es una de las partes que más me gusta a mí de la Biblia, porque hasta antes de que el Espíritu Santo fuera derramado sobre toda carne, se creía que el Espíritu solo venía sobre personas específicas.
que solamente venía sobre personas que estaban entregadas o sobre personas que pertenecían a un cierto linaje. Pero cuando yo leo Joel, a mí me sorprende porque dice que vendrá sobre todos. Y Joel es específico y dice, y vendrá sobre los esclavos y sobre las esclavas. Imagínate esto, al que tenía esclavos, que de repente le estuviera diciendo, tú vas a ser privilegiado con el Espíritu de Dios, pero ¿qué crees? Las personas que trabajan para ti también tendrán ese mismo beneficio. Entonces, miren, el Espíritu Santo es importante porque lo habían anunciado y lo hemos visto en muchas ocasiones. Cuando algo se anuncia constantemente es porque necesitamos prestar atención a lo que está siendo anunciado y a lo que está siendo repetido. Y miren, la llegada del Espíritu Santo no fue casualidad, era parte de los planes que Dios tenía. Así que los profetas hablaron que un día el Espíritu de Dios estaría con nosotros y en nosotros. Entonces, ¿quiénes anunciaron al Espíritu que vendría un día? Los profetas. Pero Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús no solamente anunció que vendría el Espíritu Santo, sino que Jesús usa una palabra que vamos a ir estudiando poco a poco. Y miren, no solo los profetas anunciaron al Espíritu Santo, sino que Jesús, antes de morir, prometió que vendría el Espíritu Santo. Vamos a la Biblia, a Juan capítulo 16, del 5 en adelante, y vean lo que pasa. Pero ahora regreso al que me envió. Y miren, y este es uno de los discursos, o es una de las pláticas que Jesús da más triste, porque Jesús empieza a despedir. Y dice, pero ahora regreso al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Dice el 6, al contrario, se han llenado de tristeza por lo que les dije. Pues quién no. Imagínate que un ser querido tuyo viniera y te dijera, los días que están por venir voy a sufrir y voy a morir. ¿Cómo te pondrías? Pues era normal, ¿no? O sea, Jesús, era normal que estuviera triste la gente con la que estaba. Dice Jesús, al contrario, se han llenado de tristeza por lo que les dije, pero les digo la verdad. A ustedes les conviene que me vaya. Vean, y esta frase o esta parte que Jesús dice es increíble y es maravillosa, porque la única manera, te apuesto que probablemente tú cambiarías de trabajo, es porque hay uno mejor. Es porque hay uno que te conviene más, ¿sí o no? Oye, ¿por qué te cambiaste? Es que me convenía más estar acá. Oye, ¿por qué te metiste a ese trabajo? Es que me convenía más estar acá. Y vean la expresión que Jesús dice, a la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya. Ahora, ¿por qué Jesús hace esta expresión? Miren, no olvidemos que Jesús era 100% Dios, pero era 100% hombre. Y saben, Jesús como ser humano estaba limitado. La Biblia es clara y enseña que Jesús tuvo hambre, es decir, que a pesar de que era Dios, era humano y que tenía hambre. La Biblia enseña que Jesús tuvo sed. La Biblia enseña que Jesús tuvo tristeza. Y aún la Biblia enseña que a pesar de Jesús en su divinidad, es un ser que es omnisciente, omnipresente, es decir, que todo lo sabe y que está en todo lugar. Dice que un día no estuvo en la necesidad más grande de uno de sus amigos, porque estaba ¿qué? Limitado. Es como cuando un ser querido tuyo se pone mal y resulta que estás lejos. Tú por dentro, ¿qué dijeras? Si por mí fuera, ya estuviera ahí contigo. Pero estoy limitado por la distancia, estoy limitado por el tiempo. Jesús humanamente estaba limitado. Es decir, Él no podía estar con nosotros en todo lugar y a todas horas. Su enseñanza hasta cierto punto estaba limitada. Dice la palabra que Jesús mismo decía que la gente no entendía. Pero dice que, y vean otra vez la expresión, dice, de verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y vean lo que dice, porque si no lo hago, el Consolador, volvemos a lo mismo. Un versículo antes que dice, ¿se llenaron de qué los discípulos? De tristeza.
Normalmente, ¿a quién se necesita consolar? A alguien que está pasando un mal momento. Vean esto, dice, se llenaron de tristeza y les dice, a la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque la necesidad que tienen ahora, ¿cómo estaban? Tristes. Dice, el Espíritu que vendrá, el Consolador. En pocas palabras, Jesús les estaba diciendo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque la necesidad que ahora ustedes tienen, el que viene es el que la puede suplir. Miren, y por eso es importante el Espíritu Santo para todos aquellos que deseamos seguir y caminar con Jesús. ¿Cómo estaban los discípulos? Tristes. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo estás hoy? Ojo acá, ellos seguían estando tristes por lo que Jesús les había dicho. ¿Y qué creen? Jesús seguía ahí con ellos. Y ya estaban invadidos. ¿Te ha pasado que a veces las cosas todavía no suceden? Y ya estás lleno de miedo. Ya estás lleno de tristeza cuando las cosas todavía no, ¿qué? No suceden. Y es que si llega a pasar esto, todavía no pasa. Jesús se los había dicho. Y Jesús les dijo, es verdad, va a pasar lo que yo les estoy diciendo. Y estaban llenos de tristeza. Pero ¿qué creen? Las cosas todavía no habían pasado. Por eso te pregunto, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo está tu vida? Porque así como los discípulos pasaron por un momento de tristeza y necesitaban que Jesús fuera el que llenara todo en ese momento, Jesús les dijo, ¿saben qué? A ustedes les conviene que yo me vaya para que el Espíritu venga y supla la necesidad que hay en ustedes. Y sigue diciendo esto, miren, y cuando Él venga, vean lo que dice, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. En pocas palabras, Jesús aquí lo que está diciendo, miren, yo les enseñé, pero aún mi enseñanza no pudo convencerlos, porque dice la Biblia que les entraba por aquí y les salía por acá. Inclusive sus discípulos les decían, Jesús, ¿crees que nos puedas volver a enseñar? ¿O quieres que nos puedas explicar lo que acabas de decir? Porque no entendimos nada. Imagínate tú como maestro no enseñando y que de repente tú según te preparaste la mejor clase ese día y que dijera, no, pues no la entendí nada. ¿Cómo que no entendiste nada? Pues si yo me preparé para que me pudieras entender todo. No, no te entendí nada. Y dice Jesús, a la verdad les conviene que yo me vaya para que el Consolador venga. Y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. Miren, y esto es maravilloso. Porque el único que puede hacernos recapacitar, el único que puede redarguir nuestro corazón verdaderamente es el Espíritu Santo. ¿Cuántos muchas veces no hemos hablado con alguien tratando de hacerlo recapacitar? Oye, es que ya entiende, es que tienes que cambiar. Y uno ahí gastando fuerzas, más si tienes hijos, no, uno ahí, oye, que ya, y no, y en lugar de que salga la cosa buena, hasta peleados salimos. Hasta nos dejamos de hablar. Porque muchas veces queremos cambiar algo para lo cual tú y yo no fuimos diseñados. Por eso es que Jesús les dice, les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo vendrá y convencerá al mundo de pecado. Es decir, el que convence a las personas llegará a esta tierra. Y sigue diciendo, los convencerá en cuanto al pecado porque no creen en mí. Vean esto, Jesús dice, a pesar de las señales que hice, no creen en mí. Jesús inclusive dijo, si en las ciudades fulana y fulana se hubieran hecho los milagros que yo hice aquí, esa ciudad se hubiese arrepentido. Pero ustedes son una generación incrédula. Vean esto. Ahora sí, como dicen por ahí, viendo, no veían. Pero aquí Jesús explica por qué. Porque Él venía a morir y resucitar por nuestros pecados. Pero dice, pero ahora vendrá el que los llevará a creer en mí. Y sigue diciendo, los convencerá en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Ay, por eso les digo que esa es una de las partes, pues que uno, yo al menos, imagínate platicar con alguien que de repente te diga, oye hijo, ya me voy a morir, qué bueno que viniste a verme, vengo a despedirme de ti y a pasar este tiempo contigo, vamos a comer una cena y ya no nos veremos, probablemente nos veremos un tiempo. Y vean otra vez Jesús dice, porque ya no me podrán ver. Y otra vez, ¿cómo se les puso el corazón?
Otra vez triste. Y dice, los convencerá en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Dice el 12, tengo muchas cosas más que decirles que por ahora no podrían soportar. Dice el 13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, ¿cuántos a veces, hasta el día de hoy, a veces no entienden cosas que Dios a veces pide? ¿Sí o no? Y vean lo que dice Jesús, hay cosas que no van a entender de mí. Hasta que venga ¿quién? El Espíritu de verdad. Dice, Él los guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que van a pasar. Y dice el 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer ustedes. Y aquí otra vez yo vuelvo y digo, ¿cómo? ¿Qué no para saber la noticia, para no decir el chisme, de lo más real es que tú estés en primera persona ahí? Que tú digas, yo no lo leí en el periódico, yo no lo leí en las noticias, yo no lo vi en el Facebook, yo estuve ahí. ¿Y tú qué dices? Lo sabes de primera. Imaginen esto, los discípulos aprendieron en primera persona de Jesús, es decir, estaban con Él. Y les dice Jesús aquí, Él tomará de lo mío y se los dará a conocer. ¿Cómo, Jesús? Si tú nos enseñaste, si tú nos hablaste, ¿cómo es que ahora tiene que venir alguien a realmente enseñarnos lo que tú quisiste enseñarnos desde un principio? Y eso es lo que el Espíritu Santo vino a hacer. Y dice ahí, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Miren, los profetas y Jesús anunciaron que venía el Espíritu Santo. Anunciaron que una vez que Jesús partiera al cielo, el Espíritu Santo llegaría a nosotros. Y vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Cómo estaban los discípulos? Tenían una necesidad. Y el único que podía suplirlos de ahora en adelante era el Espíritu Santo. Y miren, vamos a ver esto. La resurrección y la ascensión de Jesús fueron el sello de esta promesa. Esta promesa tardó años en cumplirse, aproximadamente más de 800 años para que se cumpliera. Y mira, te quiero decir esto, Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete, que puede tardar, pero Él cumple lo que promete. Dice la palabra, ¿cree tú y tu casa? Dios cumple lo que promete. Pastor, pues yo nomás no le veo ganas a mis hijos de ir a la iglesia ni a mis nietos. A lo mejor no serán ellos. A lo mejor serán los bisnietos. A lo mejor serán quinta, sexta generación los que llegarán a conocerlo a Él. Dios cumple lo que promete. Él había prometido al Espíritu Santo, una promesa que había dado que duró más de 800 años. El hecho de que Dios tarde en cumplir lo que ha prometido, esto no significa que Él sea un mentiroso. Él cumple lo que promete. Que a veces nosotros lo queramos, ahora sí como las sopas instantáneas, es bien diferente. Pero Dios cumple lo que promete. Y aquí es donde te quiero preguntar esto: ¿qué ha prometido Dios en su palabra para ti? Porque Él lo va a cumplir. Que pueden tardar, pero Él lo va a cumplir. Miren, esta promesa tardó años en cumplirse, pero se cumplió. Se cumplió cuando Jesús murió, resucitó y ascendió al Padre, cumpliendo lo que Él había prometido. Juan 14, 16 al 17 y dice: yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús estaba limitado. Humanamente, ¿qué tenía Jesús? Estaba limitado. Pero ahora vean lo que dice: pero el Espíritu Santo, el Consolador que vendrá, estará con ustedes siempre. Voltea a ver a la persona que está a tu lado y dile: no estás solo. Dile: no estás solo. Dios prometió que el Espíritu estaría
contigo. Y dice el 17, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto, miren, nos da una clara, maravillosa parte, una promesa de Dios bien maravillosa, que tú y yo nunca estaremos solos. Pastor, pero pues es que ya nadie vive conmigo. Dios prometió que su Espíritu Santo estaría siempre con nosotros. El Espíritu Santo fue dado para estar con nosotros, para guiarnos, consolarnos y para transformarnos. ¿Cuántos muchas veces no saben qué hacer? Y dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo camino? ¿Cuántos en algún momento en su vida se han topado con situaciones que no pueden cambiar? Dicen, es que pastor, de verdad quiero dejar de ser grosero, quiero dejar de hacer esto, quiero dejar de hacer aquello, pero no puedo. La única manera en que tú y yo podremos ser guiados, consolados, transformados y capacitados es cuando el Espíritu Santo esté en nuestra vida. Por eso, miren, si ustedes supieran a cuántas personas conozco, cuántos matrimonios he conocido que han ido a cursos, a retiros, que han invertido como no tienen idea, ¿y qué crees que pasa? No pasa nada. No son transformados. Porque lo único que puede transformar al ser humano es el Espíritu Santo. El único que puede cambiar los corazones es el Espíritu Santo. El único que te puede guiar hacia la verdad es el Espíritu Santo. Luego uno anda bien enojado, es que le hice caso a mi mamá y mira ahora cómo estoy. Es que le hice caso a esto que dijeron ahí en el TikTok y mira ahora me fue peor. Porque el único que nos puede guiar a lo que es verdad es el Espíritu Santo. El único que puede consolar nuestra vida, y miren, y consolar es que estés en calma, es el Espíritu Santo. Es el único que puede traer un sentir de control a nosotros, es Él. Por eso si hoy la iglesia necesita algo, quiero decirte esto, miren, hoy la iglesia está lleno de cursos de capacitación como no tienes idea. Solo basta que te metas a YouTube, a cualquier página, créeme, y le doy gracias a Dios por eso, porque hay un gran movimiento que se ha levantado en todas las áreas financieras, emocionales, en todas las áreas de la vida que la iglesia te puede enriquecer para capacitarte de una mejor manera. Pero quiero decirte algo, toda esa capacidad o conocimiento sin la vida del Espíritu Santo en nosotros no puede transformarnos, cambiarnos y capacitarnos de verdad. Y te voy a decir esto, y el ejemplo mismo es Jesús. Miren, Jesús les enseñó a sus discípulos directamente, pero el consejo que Jesús les dio a ellos, les dijo, no se vayan a ningún lado hasta que venga el Espíritu Santo. Ojo acá, habían aprendido del mejor maestro. Yo te pregunto, ¿qué les faltaba? Habían aprendido del más grande líder que ha registrado la historia. ¿Qué les faltaba? Y Jesús les dice, el Espíritu que vendrá. Por eso dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu les traerá un mayor beneficio a ustedes para su diario vivir. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Juan 15:26 dice lo siguiente, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, les dará testimonio acerca de mí. Inclusive dice la palabra que el día que tengamos que hablar, el Espíritu Santo pondrá las palabras en nuestra boca para que podamos hablar. La resurrección de Jesús da inicio al cumplimiento de la promesa de que Dios había dado a su pueblo de poner a su Espíritu Santo en nosotros. Es decir, ahora el Espíritu Santo está con nosotros a donde quiera que vayamos. ¿A dónde?
a donde quiera que vayamos. Y no es como muchas personas que luego se quedan y dicen, ay, yo ahí no entro. El Espíritu Santo está contigo a donde quiera que vas. Ya estos temas los iremos viendo más adelante, que a veces lo pongamos triste por donde andamos, porque dice la Biblia que Él se entristece. Bueno, ya es una cuestión bien diferente, pero Él está contigo a donde quiera que vayas. Por eso quiero decirte esto, no ha sido casualidad. Las cosas que probablemente han sucedido a tu vida, que la historia no se contó diferente. En la mañana leí una reflexión que decía, ¿cuántos años llevaras de muerto si esa situación que pasaste hubiese sido diferente? Ay, fue una pregunta que me llevó a memorizar unas situaciones que había pasado y dije, no fue casualidad. Las cosas no pasan porque pasan. Las cosas pasan porque el Espíritu Santo está ahí con nosotros. El Espíritu Santo nos va cuidando, el Espíritu Santo nos va guardando, el Espíritu Santo nos va guiando. Aún inclusive quiero decirte esto, el Espíritu Santo va cerrando puertas que en lugar de ser de bendición para nuestra vida, probablemente iban a ser de destrucción para nuestra vida. Por eso es que si tú y yo, la iglesia de hoy en día necesita algo, es el Espíritu Santo. Miren, hoy en día los cristianos tienen la Biblia que quieran tener. No sé si han ido últimamente a las librerías cristianas, pero hay de todas, como las quieras. La letra super mega grande, la quieres con imágenes de Israel, del lugar, y puedes encontrar un sinfín de Biblias, que es buena la palabra de Dios, leerla, es la palabra de Dios. Lo que te decía, tú vas a las iglesias y hay cursos para todas las edades, especializados, que son increíbles y maravillosos. Pero lo que la iglesia de hoy en día necesita es al Espíritu Santo. Jesús les dijo, no les dijo, ay, me voy a pasar otros 6 años enseñándoles. No, que les dijo, necesitan al Espíritu Santo. Si tú y yo, por eso te preguntaba, ¿cómo está tu vida? Porque probablemente lo que necesitamos hoy en día es al Espíritu Santo en nosotros. Y miren, Jesús se fue, pero no nos dejó solos. Jesús se fue, pero no nos dejó solos. Dice la Biblia que Jesús ahorita está a la diestra del Padre. Y el que está hoy con nosotros aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Por eso es que podríamos decir, quien cumple hoy su función con nosotros, quien está con nosotros, es Dios por medio de la persona del Espíritu Santo. Lucas 24, 50 al 53 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Vean otra vez, ¿cómo estaban los discípulos primero? Cuando Jesús se va al cielo, es cuando la promesa del Padre, del Espíritu Santo, ahora iba a estar en nosotros, ahí se cumple. Y ahora, ¿cómo estaban los discípulos? Llenos de gran gozo. Vuelvo a preguntarte esto, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo estás viviendo? ¿Ante qué situaciones te estás enfrentando? Porque el que puede traer gozo a tu vida nuevamente es el Espíritu Santo. Miren, hay situaciones que han causado tristeza en nuestra vida. Los discípulos estaban tristes porque Jesús había muerto. Los discípulos estaban tristes por lo que le había pasado a su maestro. Yo te vuelvo a preguntar, ¿qué situaciones estás pasando que han traído tristeza a tu vida y han traído ese temor a tu corazón? Porque una vez que estos discípulos tuvieron un encuentro con Jesús y Jesús se va y que el Espíritu Santo ahora viene a morar en nosotros, donde había tristeza, ahora había gozo. Y quiero decirte esto, en apariencia la situación no cambió, porque Jesús no se vino a quedar con ellos. Cuando murió Jesús, ¿cómo estaba de ellos? Lejos.
Y ahora que Jesús había resucitado y se fue, ¿dónde estaba ahora Jesús? Lejos. Digan conmigo, la situación no cambió, pero ahora donde había tristeza, había gozo. Habrá situaciones que probablemente tardarán en cambiar en nuestra vida, pero el hecho de que tarden en cambiar no implica que nuestra situación emocional dependa de las situaciones. Es más, mira, la promesa del Espíritu Santo es tan increíble que lo único que nos deja ver que cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, nuestra vida deja de definirse por las circunstancias o las situaciones que estamos pasando. Donde había tristeza, ahora había gozo. ¿Qué estás pasando en tu vida? Porque el único que puede consolarte, el único que puede llenarte, el único que puede guiarte, el único que puede capacitarte, el único que puede cambiar el dolor por baile y gozo es el Espíritu Santo. Jesús se fue, pero no nos dejó solos. Después de la muerte de Jesús, los discípulos se habían llenado de miedo y ahora estaban llenos de gozo. Y otra vez te quiero preguntar esto: ¿cómo está tu vida? ¿Qué hay en tu vida? Necesitas saber que Jesús dio al Espíritu Santo para que te consolara, te testificara de Él y te ayudara en tu caminar con Dios. No estás solo, el Espíritu Santo está contigo y el Espíritu Santo está conmigo. Hechos 2 del 1 al 4 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu Santo les daba lo que hablasen. Miren, Dios siempre cumplirá sus promesas. Él siempre cumple con lo que promete. Y quiero decirte esto, miren, si Dios lo dijo y tú lo crees, Él lo hará. ¿Puedes repetir esto conmigo? Si Dios lo dijo y yo lo creo, Él lo hará. Ahora vamos a las letritas chiquitas. Aunque puede tardar 800 años. Esas a veces como que las que no leemos, ¿no? Porque sí o no, a veces uno quisiera: ay Señor, ya vine a la iglesia hoy, que mañana cambie todo. Dios lo puede hacer, claro, pero así como puede tardar un día, como pueden tardar horas, pueden tardar meses, pueden tardar años. ¿Qué vamos a decidir hacer mientras eso pasa, mientras eso sucede? Dios lo prometió y Él lo hará. Miren, Él había prometido que su Espíritu vendría y su Espíritu vino. ¿Cuánto más no cumplirá cualquier otra promesa que nos ha hecho? Durante esta serie, miren, nuestro deseo es que puedas ser lleno y bautizado del Espíritu Santo. Que tu vida pueda experimentar una transformación y capacitación en que el Espíritu Santo nos da. Por eso es que esta semana, miren, en las células vamos a tocar temas de cómo el Espíritu Santo influye mucho en cómo se comporta la familia, en cómo nos debemos de comportar en nuestro trabajo, pero todo eso gracias al Espíritu Santo. Esta semana en las células aprendimos qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno de los individuos que conforman la familia, qué hace en la vida del padre, qué hace en la vida de los hijos, qué hace en la vida de la madre. Así que si tú tienes la oportunidad, no te pierdas los días miércoles, ven y asiste. Pero nosotros queremos volver a llevarnos al inicio, donde lo único que se requirió para que la iglesia y los primeros cristianos fueran transformados fue una persona, y era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la pieza principal en nuestra vida para que la podamos vivir como un cristianismo real. Si tú deseas vivir un cristianismo real, el Espíritu Santo es esencial por sobre todas las cosas. Y miren, volvemos otra vez al principio. Recuerden que los primeros cristianos no tenían lo que tú y yo conocemos hoy como la Biblia. No estaba el manual. Porque ahorita tú y yo estamos tristes. A ver qué versículos dicen para que ya no esté triste, ¿sí o no? Y uno va y lo lee. Antes no existía eso. ¿Sabes quién te fortalecía? ¿Quién te consolaba?
El Espíritu Santo. ¿Sabes en quién descansaba la gente? Un versículo para ver dónde puedo descansar. Y ahí ya la busca uno en Gol y ya baila. Sí, y ya uno siente, y es padre. Antes no existía esto. ¿Sabes dónde descansaba la gente? En la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es lo que se requiere para que tú y yo podamos ser cambiados, transformados en nuestro diario vivir. Entonces miren, Lucas 11:13 dice esto: pastor, pues ya vi que el Espíritu Santo es lo que necesitamos. Ya vi que el Espíritu Santo es una promesa que Dios ha dado para mi vida. ¿Cómo le hago para recibirlo? ¿Cómo le hago para que el Espíritu Santo venga a mí? Y miren, vamos a ver un tema específico más adelante, pero ahorita te quiero leer algo que Jesús dijo en Lucas 11:13. Vean, si tú dices, yo estoy pasando cosas donde yo sé que el único que puede transformar mi vida, donde yo sé que el único que puede cambiarme y transformarme es el Espíritu Santo. Miren, este versículo es increíble. Lucas 11:13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pastor, ¿qué necesito para que el Espíritu Santo venga a mi vida? Dile al de tu lado, pídeselo al Padre. Pídelo. Porque si una vez uno dice, no, pues necesito arrepentirme. Sí, es parte para que el Espíritu Santo venga a nosotros. No, ya no necesito faltar a la iglesia ningún día. Necesito saber toda la Biblia. Necesito casi que me salgan alas. Pídelo. Y pone el ejemplo de los hijos, ¿no? A mí me fascinan los hijos porque yo digo, qué valientes. ¿Me lo compras? ¿Me lo das? Ni preguntan si alcanza o no alcanza, ¿no? ¿Los hijos qué? Piden. Vean esto, los hijos piden. En cambio, un esclavo se alimenta de lo que sobra. Vean el ejemplo que Jesús usa. Dice, usted es hijo, pídelo. Pide el Espíritu Santo al Padre. Dile, Espíritu Santo, te necesito en mi vida. Espíritu Santo, te necesito en mí. Te necesito conmigo. Y ojo, y esto no depende de los años que lleves de cristiano, porque a lo mejor puedes llevar mucho tiempo dentro de la iglesia y aún estar alejado de Él. Y aún estar ignorándolo. Por eso dice, pídanlo. ¿A quién? Al Padre. Y miren, y que durante estas 6 semanas esta sea nuestra oración. Espíritu Santo, te quiero tener en mi vida. Te quiero experimentar en mi vida. Quiero ver cómo los discípulos fueron capaces de cambiar de tristeza a gozo. Quiero ver cómo esos primeros seguidores tuyos fueron llenos de ti, donde tú los guiaste y los capacitaste por el mejor camino. Y quiero que miren, de verdad, en estos días te lleves esta oración en tu corazón y dile, Padre, dame tu Espíritu. Que tu Espíritu Santo rebose en mí. Que tu Espíritu Santo me consuele. Que tu Espíritu Santo me afirme. Que tu Espíritu Santo me dé testimonio de quién tú eres. Ahora tú y yo ya no estamos solos. Jesús cumplió la promesa de enviarnos al Consolador. Él lo dijo y Él lo enviará. Y así que dile otra vez a la persona que está a tu lado, dile, no estás solo. El Espíritu Santo está contigo. Él te va a fortalecer, Él te va a guiar, Él te va a dar luz, Él te va a encaminar. Inclusive en los días de tormenta, Él te va a traer paz. Él te va a traer consuelo cuando no hay palabras. Él te va a dar fortaleza cuando hay debilidad. Él es el que lo hace. Por eso lo que como necesitamos como iglesia, tú y yo hoy en día, es al Espíritu Santo. ¿Y qué te parece si terminamos esta mañana orando lo que Jesús dijo? Pídanlo al Padre. Pídanlo ¿a quién? Al Padre, porque a lo mejor uno dice, pastor, ¿y dónde venden esas semillitas?
Porque cuántos no quisieran que así fueran las pastillas. Pastillas de paciencia, 50 pesos. No, pues vamos, ya cuando me estoy enojando, pues me tomo una pastillita, ¿no? Pero no es así. Dice, pídanselo al Padre. Así que te voy a invitar a que nos pongamos de pie.